el Verbo hecho carne, para que creáis y tengáis vida. Serie 3. Señales de gloria. Juan 2, 1-25. Episodio 13. Destruid este templo. Versículo del día. Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. RVR 1960. Devocional. Destruid este templo. Versículo paralelo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Colosenses 2, 9-10. Pasaje clave. Juan 2:18-22. Reflexión. Ayer vimos a Jesús limpiando el templo con un azote de cuerdas. Echó fuera a los vendedores, volcó las mesas, esparció las monedas. Fue una acción radical, disruptiva, imposible de ignorar. Y ahora viene la respuesta de las autoridades religiosas. ¿Qué señal nos muestras? Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Verso 18. Los líderes religiosos, los judíos aquí se refiere a las autoridades del templo, confrontan a Jesús. Nota algo importante: no niegan la corrupción, no defienden lo que estaba pasando, no dicen: oye, espera, esto está bien. Simplemente preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio permiso? ¿Qué señal nos muestras? Quieren credenciales, quieren prueba de que Jesús tiene derecho de hacer lo que hizo. Es una pregunta legítima. Cualquier persona no puede simplemente entrar al templo y volcarlo todo. Tiene que haber autoridad. En el sistema judío, cuando alguien afirmaba ser profeta o tener autoridad divina, se esperaba una señal, un milagro, una profecía cumplida, algo que validara su mensaje. Moisés tuvo señales: la zarza, las plagas, el mar rojo. Elías tuvo señales: fuego del cielo, resurrección del muerto. Los profetas daban señales. Los líderes básicamente están diciendo: si realmente tienes autoridad de Dios para hacer lo que acabas de hacer, pruébalo, muéstranos una señal. Y Jesús está a punto de darles una señal, pero no la señal que esperan. Destruid este templo. Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Versículo 19. Esta es una de las declaraciones más enigmáticas de todo el ministerio de Jesús. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los líderes religiosos están confundidos, y tienen razón en estarlo, porque Jesús está hablando en 2 niveles simultáneamente. Está usando lenguaje que tiene un significado superficial obvio, pero también un significado profundo que solo se entenderá después. Superficialmente, pareciera estar hablando del edificio del templo. Destruyan este edificio, y yo lo reconstruiré en 3 días. Pero en realidad, está hablando de algo mucho más grande. Nivel 1. Profecía de su muerte y resurrección. Jesús está hablando de su cuerpo como el templo. Destruid este templo. Mátenme. En 3 días lo levantaré. Resucitaré. Esta es una profecía directa de su muerte y resurrección, pero nadie lo entiende en ese momento. Nivel 2. Jesús como el nuevo templo. Jesús está diciendo que Él mismo es el verdadero templo, el lugar donde Dios habita, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. El templo físico de Jerusalén era solo una sombra, una señal apuntando a la realidad, y la realidad es Jesús. La confusión de los líderes. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Verso 20. Los líderes responden con sarcasmo: este templo tomó 46 años en construirse, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Herodes el Grande comenzó a reconstruir y expandir el templo alrededor del año 20 a.C. Para el tiempo de Jesús, alrededor del 27 al 30 después de Cristo, ya llevaba 46 años en construcción y todavía no estaba completamente terminado. No se terminó hasta el año 64 después de Cristo, solo para ser destruido por los romanos en el 70 después de Cristo. Los líderes están pensando en el edificio físico. Están calculando piedras, trabajadores, años de construcción. No entienden que Jesús está hablando de algo mucho más profundo
Y Jesús no les aclara, no les explica, les da la señal, pero en forma de enigma. ¿Por qué? Porque algunas verdades solo se entienden después. Solo después de la cruz y la resurrección se vuelve claro lo que Jesús estaba diciendo. Hablaba del templo de su cuerpo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 21. Juan, el apóstol, escribiendo décadas después de estos eventos, nos explica claramente: Jesús hablaba del templo de su cuerpo, no del edificio, de su cuerpo. Esta es una declaración teológica tremenda. Jesús está diciendo que Él es el verdadero templo de Dios. ¿Qué era el templo en el Antiguo Testamento? El lugar donde Dios habitaba. La gloria de Dios llenaba el templo. Primeros Reyes 8:10-11. El lugar de sacrificios, donde se expiaban los pecados con sangre, el punto de encuentro entre Dios y el hombre, el lugar de adoración, donde Israel se encontraba con su Dios. Jesús está diciendo: todo eso ahora soy yo. ¿Dónde habita Dios? En Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. ¿Dónde se ofrece el sacrificio final? En Cristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo nos encontramos con Dios? A través de Cristo. Yo soy el camino. Juan 14:6. ¿Dónde adoramos? En Cristo. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. El templo físico era solo una sombra. Jesús es la realidad. Después de la resurrección, creyeron. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Versículo 22. Y aquí está la clave. Los discípulos tampoco entendieron en ese momento. Escucharon las palabras, las recordaron, pero no las entendieron. Solo después de la resurrección lo entendieron. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron. Recordaron. Él dijo que en 3 días lo levantaría. Y lo hizo. Entonces creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Su fe se profundizó. Ahora entendían. Jesús profetizó su propia resurrección. Jesús es el cumplimiento del templo. Jesús es el lugar donde Dios habita. Todo el sistema de sacrificios apuntaba a Él. La resurrección fue la señal definitiva, la prueba final de que Jesús tenía toda la autoridad para hacer lo que hizo en el templo, porque Él mismo es el templo verdadero. El templo fue destruido y levantado. Y aquí está la ironía profunda. Los líderes religiosos dijeron: destruid este templo. Ellos no lo sabían, pero estaban profetizando, porque ellos mismos destruirían el templo del cuerpo de Jesús, conspirando para crucificarlo, y Jesús lo levantaría en 3 días, exactamente como dijo. El templo físico de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Nunca fue reconstruido, pero el templo verdadero, Cristo, resucitó y nunca será destruido. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Fue una profecía, una promesa y una revelación de quién es Jesús realmente. Mensaje clave. Cuando los líderes pidieron señal de autoridad, Jesús dio una profecía enigmática. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba del templo de su cuerpo, profetizando su muerte y resurrección. Jesús es el verdadero templo donde Dios habita, donde se ofrece el sacrificio final, donde encontramos acceso al Padre. El templo físico era sombra. Cristo es la realidad. Los discípulos solo lo entendieron después de la resurrección. Aplicación práctica. 1. Deja de buscar a Dios en lugares equivocados. No necesitas un edificio especial para encontrar a Dios. No necesitas rituales elaborados. Jesús es tu templo. En Él habita toda la plenitud de Dios. Acércate a Él con confianza. 2. Algunas verdades solo se entienden después. Los discípulos no entendieron en el momento. Solo después de la resurrección. Hay cosas que Dios te está diciendo ahora que solo entenderás después. Confía, aunque no entiendas todo. 3. Cristo es tu acceso permanente al Padre. El templo de Jerusalén fue destruido, pero el templo verdadero, Cristo, resucitó
y vive para siempre. Tu acceso a Dios nunca será destruido porque está en Cristo resucitado. Cuarta, la resurrección es la señal definitiva. Los líderes querían señal. Jesús les dio la señal suprema, su resurrección. ¿Necesitas prueba de que Jesús tiene toda autoridad? La tumba vacía es tu respuesta. Oración final. Señor Jesús, gracias porque tú eres el templo verdadero. No necesito edificios ni rituales para encontrar a Dios. Te tengo a ti. En ti habita toda la plenitud de la deidad. Gracias porque profetizaste tu muerte y resurrección, y cumpliste cada palabra. Fuiste destruido en la cruz y levantado en 3 días. Y porque vives, mi acceso al Padre nunca será destruido. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Algunas cosas solo las entenderé después, pero sé que tú eres fiel. Gracias por ser mi templo eterno. Amén. De Gelato Ministry.